Y la Biblia no es un libro de geografía o de historia o un libro de filosofía. La Biblia dice la palabra misma que es como espada de dos filos, que penetra así, como espada de dos filos que penetra hasta adentro, ¿verdad? Que discierne los pensamientos, hasta las coyunturas, hasta los huesos, hasta los tuétanos, dice la misma palabra de Dios. La Biblia es un elemento usado poderosamente por el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia en la unción del Espíritu Santo, la Biblia te habla a tu corazón. La Biblia habla a tu vida. La Biblia no es una bolita así de cristal que la puedes frotar o una lámpara como de Aladino, ¿no? ¿La han visto esa lámpara? ¿Verdad? Bueno, hemos visto la película, ¿verdad? Cuando tú abres la Biblia, pues no es un libro de adivinación. La Biblia es palabra de Dios. Tiene 66 libros. Y cuando tú la recorres de principio a fin, cada libro de la Biblia habla de Jesús. Ayer escuchaba a un ancianito decir, la Biblia dice en sus 66 mensajes, 66 libros tiene un mensaje de Cristo. Y iba diciendo así, por ejemplo, en el libro de Génesis, ¿verdad? Jesús es la simiente prometida. Luego, ¿cuál libro sigue? En el libro de Éxodo dice, es precisamente la redención de nuestra salvación, ¿verdad? La salida de Egipto, es el que nos saca de Egipto. Y así fue narrando, de Levítico, de Jueces, de Salmos, fue narrando así cada uno de ellos. Cristo Jesús está en toda la Biblia, hermano. Es increíble cómo ahí en el huerto del Edén promete el Dios Todopoderoso un Salvador. Cuando dice, y de tu simiente, ¿verdad? De tu simiente, hablando de la mujer, cuando se entiende que la mujer no podría tener una simiente si no proviene del varón, pero hablaba de la manera milagrosa como el Mesías iba a venir, nacido de mujer, engendrado por obra del Espíritu Santo. Cristo Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos dos cromosomas, los X o los Y. Bueno, no todos sabemos, pero ustedes sí saben, ¿verdad? Y que parte de sus cromosomas participa el hombre, participa el varón. Y yo quiero que sepas que en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la formación de nuestro Señor, fue una obra milagrosa aportada del Espíritu Santo. La concepción virginal de Cristo Jesús es uno de los elementos claves de la teología. Ustedes pueden entender esto. Cristo Jesús tuvo dos naturalezas, totalmente humana y totalmente divina. En la totalmente humana tuvo hambre, tuvo necesidad, se enojó, se entristeció. En la totalmente divina tuvo los atributos del Dios Todopoderoso, de Yahvé. Él es omnipotente, ¿verdad? Omnisciente, conocía todos los pensamientos, ¿verdad? Así que esta mañana, bajo esta perspectiva, yo creo que hay grandes héroes en la Biblia, héroes que a veces son como anónimos y que yo creo que hacen un impacto en la sociedad. Miren, usted puede recordar a los grandes héroes de la Biblia. Por ejemplo, dígame un héroe de la Biblia que usted reconoce que dice, yo, como él, ¿verdad? Un gran líder. Moisés, ¿verdad? Que Moisés sacó, guió a su pueblo de Egipto. Otro héroe de la Biblia, ¿quién fue? Abraham, ¿verdad? Abraham le llama el padre de la fe. Dice, sal de tu parentela, de Ur de los Caldeos, y yo haré de ti una gran nación, ¿no? Así tan multitud como las estrellas del mar, como las estrellas de los cielos, del mar no, ¿verdad? Como la arena del mar, ¿verdad? Otro héroe de la Biblia, dígame quién. Josafat, ¿verdad? ¿Qué hizo Josafat? Sí. ¿Sí? ¿Otro héroe de la Biblia? Josué. ¿Qué hizo Josué? Josué tiene mucha tipología de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Otro héroe, dígame usted. Job, ¿verdad? Oh, hermano, él ahí nos mostró
un carácter de ser humano impresionante. ¿Quién dijo Elías? Ah, Elías. O es de mis profetas. Yo veo el carácter de Elías y me impresiona totalmente. Fue tan trascendente Elías en la Biblia que aún en el último libro del Antiguo Testamento habla del poder de Elías. Y en el Nuevo Testamento trasciende, porque Juan el Bautista dice que venía en el espíritu de Elías. Otro héroe de la Biblia. ¿Quién? David, ¿verdad? Impresionante David, cómo se enfrenta a Goliat, pero cómo se enfrentó a los leones, cómo confronta al rey, cómo fue su vida, ¿verdad? Un héroe. Dice que se hizo de un ejército donde me llama la atención esto, porque su ejército era de pura gente endeudada y de pura gente deprimida. Yo no sé cómo hizo su reclutador, ¿verdad? Para decir, tú estás deprimido, vente para acá. Tú estás endeudado, también para acá, ahí en la cueva, ¿verdad? Y estaban ahí acuartelados, pero David los llevó a un grupo guerrillero fuerte, digamos, potente en el ejercicio de la milicia, y después derrotaron a miles. Otro héroe de la Biblia, Esther, heroína, cantaban, ¿verdad? También nos da una enseñanza. Por aquí dijeron otro nombre. Salomón, ¿verdad? O sea, hoy la prédica va a ser así como lluvia de días, ¿no? Así que síganle, ¿verdad? Por aquí dijeron otra. José, José me impresiona su calidad. Saben que cuando él está como jugando con sus hermanos, ¿no? Les está dando como una lección, y llega un momento en que ya no resiste, él mismo quiere darles una lección, y llega un momento en que él mismo ya no resiste y se suelta a llorar delante de ellos. Saca toda su comitiva y que déjenme solo con ellos, con mis hermanos, y ya no resiste. Y le dice, yo soy José, ¿verdad? Qué gran ser humano. Un día en el cielo lo vamos a encontrar a José y lo vamos a ver cómo es su carácter, ¿verdad? Otro héroe de la Biblia, dime quién es. Daniel, no, es el profeta mayor más pequeño, tiene 8 o 9 capítulos su libro, pero es de los más completos. Dice que a Daniel le fue revelado exactamente la fecha, año, nacimiento de Cristo Jesús. Es una de las profecías más claras, más cumplidas, ¿verdad? Con mayor nitidez, claridad en Daniel. Le tocó vivir una época muy difícil, de oposición, ¿verdad? Pero se mantuvo íntegro. No, Daniel es excelente. Díganme otro. Jacob. Oh, impresionante Jacob. Me gusta la transformación que tuvo. Hace 15, 20 días hablamos de él, ¿verdad? Ahora háblenme de un héroe anónimo en la Biblia. Siempre nos fijamos en los grandes héroes, en los que aparecen en los titulares. Pero yo también creo que hay héroes que a veces están entre líneas, que a veces no tienen un renombre, que a veces no están en los aparadores, en los reflectores de la Biblia, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia está ahí. ¿Quién me habla de un héroe así? Juan el Bautista. José de Arimatea. ¿No les parece así? José de Arimatea, porque llegó, se dio su sepulcro nuevo y dijo, yo lo doy para el maestro. Fue y pidió el cuerpo del maestro. Así es esa idea. ¿Qué otro héroe? Rahab. ¿Quién fue Rahab? Sí, me decían que era una, pero ella protegió a los enviados, a los espías, ¿verdad? Miren, uno de los héroes que a mí me llama la atención es el que ayudó al Señor con la cruz camino al Calvario. En el momento más difícil, dice que le tomó
su cruz y fue ayudando al Señor. Es un héroe, porque nunca más vuelve a aparecer en la Biblia, pero ayudó al Señor en el trayecto más difícil, ¿verdad? Un héroe así, o personajes así, yo creo que son los que ayudan a que las cosas se realicen. Y yo creo que tú y yo podemos ser de ese tipo de personajes en la historia bíblica, porque yo creo que la historia bíblica se sigue escribiendo y un día la vamos a leer completa. Termina en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, y continúa en las epístolas y termina en el Apocalipsis, pero yo creo que la historia de la iglesia se sigue escribiendo con personas que dan, con personas que luchan, con personas héroes, vamos a decirlo así, anónimos. Y yo creo que usted esta mañana es así. Y si usted no es así, yo creo que hacen falta de ese tipo de personas en la sociedad. Ahora lo vamos a encontrar. Vamos a llegar ahí y usted me va a decir quién es esta persona. San Juan capítulo 6 dice así: después de esto, dice la Biblia, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Dice el verso 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Miren cómo es una pregunta del Señor. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía, dice, él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el equivalente al salario al jornal de un día. Es decir, que una persona trabajara 200 días no alcanzaría para toda esa multitud. Dice, no alcanzaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sí? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, mira lo que le dijo, versículo 9: aquí, ven conmigo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Dónde está el héroe aquí? ¿Dónde está el héroe aquí? El muchacho que tenía los panes. Ni siquiera aparece el nombre. Pero ahora apliquémoslo a nuestra vida en el sentido espiritual. ¿Qué significa este muchacho? La fe. ¿Qué significa? Es una prédica donde ustedes le predican a mí. ¿Se dieron cuenta? Yo voy a pasar al altar y me voy a arrepentir de los pecados. ¿Qué significa este joven? Hablando en el sentido espiritual. ¿De qué tipo es, digamos? Previsor. Vamos por ahí. Proveedor. Compartido. ¿Qué representa este chico? Miren, la iglesia. ¿Qué representa este chico?
Usted visualice por un momento 5,000 personas. 5,000 personas con necesidades. Visualice, número 2, que el Señor sabía de ellos, que el Señor detectó una necesidad que al parecer no había sido detectada. No había sido detectada por otros, pero obviamente existía la necesidad. Y el Señor inicia el diálogo y lo inicia con Felipe. Precisamente se fue con el discípulo que aparentaba ser el más ¿qué? El más. ¿Qué dijo Felipe? Hello. Ese dicho de yo como así San Felipe, ¿cómo dice? ¿No? Mire, ¿cómo dice esto? Le dice a Felipe, ¿dónde compraremos panes para que coman esto? Pero el Señor dice que decía para probarlo, porque Él sabía lo que había de hacer. ¿Qué es lo que el Señor sabía? Pues que iba a hacer un milagro en este momento. Felipe le respondió, 200, era calculador Felipe, ¿no? 200 denarios de pan no le bastarían. Uno de sus discípulos es Andrés. ¿Cómo les cae a Andrés en este caso? ¿Estamos en el tema? Felipe representa como la parte calculadora, el lógico, no quiero decir ingeniero, pero el que hace cálculos, el que sabe multiplicar, el analítico, el que ve la logística, el que ve los pros, los contras, el que hace un balance y dice imposible hacerlo, no alcanza, Dios, no se puede. Y después se encuentra otro discípulo. ¿Cómo se llama ese otro discípulo? Andrés. Que Andrés le da una vetita así de posibilidad, le da esperanza. Andrés le da una línea de esperanza y le dice, tengo una posible solución. Me gusta la fe de Andrés, porque le dice, mira, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Está caminando en la fe, pero lo está llevando al Señor a un tema, a lo sobrenatural. Y cuando yo veo esto, si hoy lo lleváramos al tiempo, Andrés estaría con el Señor. Y cuando vemos a una multitud que es México, Veracruz, diría, pues aquí está, ya no un muchacho, aquí está un matrimonio, ¿verdad? Ivonne y Carlos, ¿verdad? Para darle alimento a 5,000. Aquí está, voy a usarlo, ¿no? Aquí está una doctora y un contador, ¿verdad? Para darle de comer a los 5,000. Aquí está, es que este ejemplo sí no me va a funcionar. Es que él se llama Cristo. Aquí está Cristo y su esposa, ¿no? Para darle de comer a toda esa multitud. Y de pronto, él ve el potencial que tiene. ¿Cómo hace Andrés esto? Yo creo que está ubicando una posibilidad de un milagro. Y yo creo que Jesús, que todo lo sabe tomar ese poquito, esa disposición para multiplicarlo. Pero viene el héroe de esta historia, es el muchacho. Yo veo varias cosas. Número 1, el muchacho se dejó quitar el alimento que tenía. Ese alimento era algo garantizado para él nada más. ¿Sí o no? Era para él. ¿Y cómo es que el muchacho se desprende lo de él? O sea, cuando le dice, oye, Andrés, ¿pero a dónde me llevas? Tú vente, no tengas miedo. Pero Andrés,
traigo aquí mis panecitos y ¿qué quieres con mis panecitos? Son míos, ¿no? Es como los Winky Wonder o como los ¿cómo se llaman? Los gansitos o los chocorroles no, esos son míos, ¿verdad? Como si fuera el Kiko, el Chavo del Ocho, ¿cómo diría? No, ¿qué traes con mi torta, verdad? Eso, pero primero él se deja llevar, ¿sí o no? ¿Qué corazón tenía este joven? Amor. Yo creo que la sociedad necesita de este tipo de personas. Yo creo que la sociedad sigue necesitando gente que tenga los panecitos pequeños, la cebada, poquita, pero que puede compartirlo. Algo me asombra del Señor, que no multiplicó los peces y los panecillos de la nada. Fueron los pedacitos. A mí eso me deja claro que el Evangelio tiene que ser predicado, compartido por los pedacitos de pan, por los pedacitos de pez. Dios va a multiplicar el alimento que nosotros podemos proveer, nuestro talento, a un mundo de necesidad. Si yo preguntara ahorita y dijera, te voy a dar el micrófono para que tú me cuentes, ¿cuándo tú le diste una palabra de consuelo a alguien que la necesitaba? Seguramente tú levantarías la mano. ¿Cuándo tú le diste una palabra a un amigo en medio de una crisis? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Sí? Dígame cuándo, hermano. Hay momentos en el que no hay otra opción más que tú eres la única opción. ¿Lo sabías? Yo recuerdo que una ocasión íbamos en un vuelo y de esos vuelos de muchas horas y uno de los compañeros se lastimó de la espalda y al ir tanto tiempo sentado le dio esa cosa lumbar y no podía aguantar el dolor, se retorcía, no, obviamente volando, ¿quién lleva cosas para dar? No había nada. Entonces yo dije, hágate cuenta que él dijo, ¿y quién podrá ahora decir, no? Yo, ¿no? Entonces yo hice una oración y dije, pues si quieres, si me das permiso, yo hago una oración por ti. Y siempre se burlaban de mí porque yo era el cristiano del grupo. Pues sí, haz oración por mí, ¿no? Ya con el dolor atravesado por acá. Y clamamos al Señor, ¿verdad? Puse mis manos como nosotros, ¿verdad? Oramos con fe y me dijo, se me quitó. Pude dormir y de ahí en adelante pudimos seguir en el viaje. Pero la verdad es que hay ocasiones en que tú eres la persona que tiene esa palabra, que tiene ese aliento, que tiene esa autoridad del Señor. El tema es, ¿qué haces con esa palabra? ¿No les parece que si un mundo necesitado le compartimos de Dios? ¿Sabe cuál es el problema? ¿A qué le tenemos hablar de Dios? ¿Por qué no hablamos de Dios? ¿O por qué no hablamos más frecuentemente de Dios? Por la burla. ¿Sí? ¿Por qué más? El rechazo. ¿Qué tal si el niño dijera, no, pues es que quieren codorniz para carne? No, yo qué voy a hacer aquí con mis panecitos y mi pececito, ¿no? No, ¿cómo se los voy a enseñar? Y ha de haber dicho, Andrés, hay mucha necesidad de comida, alguien trae aquí algo para comer, alguien trajo algo porque son 5,000 personas y no hay que comer, alguien tiene algo para compartir con los demás. Y dijeron, no, nadie. Alguien tiene algo para comer y alguien dijo, aquí el muchacho tiene algo. ¿Qué tienes? No, nada, ¿verdad? No, fíjate, yo venía pasando por aquí, ¿verdad? Pero no tengo nada, ¿sabes? Este es un héroe que hace que las cosas
se multipliquen y que produzcan milagros. Pero no está en la Biblia solamente como un elemento que ni siquiera su nombre aparece. Pero no creen que de este tipo de héroes son de donde se consiguen grandes victorias. Sin este tipo de héroes las cosas no funcionan. El Señor necesita ese tipo de héroes. Hay otro caso, o muchos otros casos como este. ¿Saben cuál a mí me gusta también hablar de aquel dueño de aquellos pollinos, ¿no? Cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén. Vayan, dice. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor, ¿verdad?, los necesita. ¿Quién ve que le están robando sus medios de transporte, ¿no? Y no dice nada? Oye, te estás llevando mi Harley, ¿no? Porque el Señor la necesita, ¿no? No, pues llévatela así. Oye, te estás llevando mi, mi pick-up. No, sí, llévatela porque el Señor lo necesita. ¿Sabes? Ese tipo de corazones. El Señor no dijo, pues quién sabe si lo quiera prestar, ¿eh? Es más, dile que el Señor lo necesita. Y yo creo, hermanos, que esta sociedad necesita gente que quiera dar lo que tiene. ¿Cuánto dio el niño? Todo. Usted por un momento imagina el momento en el que vio irse su bolsita. ¿Te la vas a llevar toda? Sí, préstamela, dice Andrés, préstamela. Y se la voy a llevar al Señor. No le dijo, no, hombre, muchacho, después de esta vas a ser famoso, ¿verdad? Después de esta te van a conocer por las edades, por estos pececitos nada más. No, yo creo que no le dijo nada de eso, ¿verdad? Vas a tener un magnífico lugar en el, ¿no? ¿Sabes? Él desprendió lo que tenía para darlo. ¿Sabía lo que iba a pasar? Yo creo que no. Ni los discípulos sabían qué iba a pasar. Pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar. Hizo algo desprendiéndose. Y yo creo que esta mañana hay un mensaje sencillo para ti. Que Dios quiere usar tu vida. Que Dios quiere usar lo que tú eres para compartir su gloria con otras personas. ¿Quién va a hablarles de Dios? ¿Por qué no en esta Semana Santa compartes de Jesucristo? ¿Por qué no en estos días le hablas a tu amigo, a tu comadre? Vamos a hacer folletos la próxima semana para que invites a un vecino. Y si no quiere venir, por el mérito o el compromiso no es precisamente traerlos a tierra de gloria, sino el compromiso es que lean del Señor, que conozcan de este Cristo maravilloso. ¿Sabes? Solamente conociendo la verdad les va a hacer libres. Solamente creyendo en Cristo Jesús es como van a recibir un toque de la eternidad. Hermanos, yo creo que esto es necesario. Mira cuando dice aquí el Señor, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba y se recostaron y eran como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos en los que estaban recostados. Este versículo habla de una manera maravillosa. Si yo te llevo a San Marcos capítulo 7, es el mismo pasaje. San Marcos capítulo 7, por ahí del 40. ...6:40, perdón. Dice así, es la misma historia. Dice, vamos a leer desde el 35.
Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Aquí no aparece el muchacho, ¿verdad? Era tan invisible el muchacho que aquí ni siquiera lo menciona el evangelista o el escritor bíblico. Y quizás lo que tú haces nadie lo verá. Quizás lo que tú haces por el evangelio de Jesucristo no aparece en una línea, no es reconocido públicamente, pero el Dios que todo lo sabe y todo lo puede, Él sí ve. Él sabe de dónde provenían estos pececillos y estos panes. Y esta mañana yo quiero invitarte a que tú seas uno de esos héroes, ¿verdad? Si puedes, si Dios te lleva a ser de las luminarias, gloria a Dios. Pero si te lleva a ser de los héroes anónimos, también gloria a Dios. Dice la Biblia que el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? O cómo nos guiamos, es el que sirve. Y nosotros tenemos que ser dados a servirnos, a servir unos a otros. Hermanos, la actitud de servicio en la iglesia es el parámetro que marca el ranking del siervo. La actitud de servicio es el ranking que marca el tamaño del siervo. Hoy en las empresas, lo he dicho en otras ocasiones, una de las principales habilidades que el recurso humano está buscando en las empresas es la actitud de servicio. Saben que a mí me ha tocado estar en algunos assessments que le llaman, como para evaluar psicológicamente a los candidatos, y cuando están ahí me ha tocado verlos, me ha tocado observarlos y estamos evaluando. Y es tan importante la actitud de trabajo en equipo, la actitud de servicio, que se califica como una de las habilidades mayores. Cristo Jesús dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y usted en la casa, en la familia, está llamado a ser un servidor. Usted en la casa está llamado a servir. ¿Quién llega nada más en la casa, se mete en la recámara y se guarda en la recámara, cerrada la puerta, y al otro día sale y se va otra vez a la escuela donde va y no interactúa con su familia? ¿Quién en la casa no ve que hay un foco fundido y no se atreve a cambiarlo? ¿Quién en la casa no ve que hay un trapo mal puesto y no lo guarda, ¿verdad? ¿O quién no interactúa con su familia? ¿Todavía les ha pasado así? Hoy vamos a comer a algún lugar, a algún restaurante, y vemos a las familias. El otro día estábamos comiendo y veíamos a alguien así que estaban: mira, esos no platican entre sí. Estaban hablando con el mundo, pero no entre ellos. Ahora nos está pasando eso. La actitud de servicio tiene que ver con eso. Nos estamos quedando solos, ¿no creen? Estamos cada vez más aislados. Y el Señor no quiere que vivamos aislados. El Señor, yo creo que quiere, en primer lugar, tus peces, tus panecillos sean dados para compartir, para alimentar a muchas personas. ¿Esto es tan sencillo? Sí, es tan sencillo. ¿Tan subrayado? Sí, pero muchas veces tan difíciles de hacer. ¿No lo creen? Si todos tuviéramos una actitud de servicio para con nuestros semejantes, las cosas cambiarían. Porque es muy fácil mirar nada más. Dice que tenemos aquí una viga en el ojo, ¿verdad? Así, y señalamos al que tiene una basurita en el ojo. Mira. Pero no vemos la viga que tenemos aquí cruzándonos. Pero el cristiano tiene que tener sobre todo una actitud de servicio. ¿Qué tan distinto es cuando tú llegas a un lugar y te atiende un comprador y te atiende con una sonrisa? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado así? ¿Y qué diferente es que cuando llegas y no hay? Oiga, ¿qué quiero? No tengo. Pero qué distinto es cuando tú llegas a un lugar y te atienden con una actitud. Hasta para ir a cargar gasolina, ¿no? ¿No es así? Hay gasolineras que te dicen: vaya ya, y te tienes que caminar como 50 metros en el sol, ¿no? A que te atiendan ahí.
Y yo creo que en nuestro entorno necesitamos ser con una mejor actitud de servicio. Esta mañana yo quiero resaltar este héroe que puso todo lo que tenía para que el Señor pudiera hacer un milagro, alimentar a muchas personas. Y esta mañana yo quiero preguntarte, ¿cuántos panes y cuántos peces tienes en la bolsa? ¿Habrá aquí alguien que tenga panes y peces? ¿Qué significan los panes y los peces? ¿Qué significan? Algo que compartirle a otro. ¿Qué significan esos panes y esos peces? Talentos. ¿Qué significa? Dones. Conocimiento. ¿Qué significan esos panes y esos peces? Habilidades, ¿verdad? Hay quien le da pánico escénico hablar en público y hay quien lo hace con toda transparencia, pero hay quien en corto puede evangelizar. Hay quien no predicaría en una multitud, pero hay quien es un ganador de almas en corto con vecinos y con familias, ¿verdad? Eso significan esos panes. ¿Usted cree que no puede evangelizar, orar por otra persona? Yo recuerdo que cuando empezaba la iglesia, los hermanos nos estábamos uniendo para orar por la iglesia, porque estaban levantando firmas para quererla cerrar, y estábamos orando para que Dios nos guiara a establecer lo que hoy es tierra de gloria. Y nosotros no nos guiamos por sueños, en el sentido de decir, vi un sueño de esta naturaleza. No, nosotros creemos que la palabra nos guía. Pero yo creo que Dios habla a veces, ¿no? ¿Están de acuerdo? Por sueños o por algún otro medio. Y recuerdo que a nuestra hermana Adela ella quería orar, y de pronto tuvo un sueño donde Dios le dijo, tienes que orar, pero únete a la causa, le dijo, algo así. Tienes que orar, pero únete a la causa. Y en ese sueño veía a mi esposa y le dijo, pregúntale cuál es la causa. Y ella había tenido un poquito tiempo, ¿no? No le voy a dar el micrófono para que no cambie la versión, ¿no? Y un día vino con mi esposa y le dijo, ¿cuál es la causa, doña Arely? ¿Cuál es la causa por la que? Y ella le dijo, la causa por la que nos estamos reuniendo a orar es esta. Queremos que se establezca una iglesia en este lugar. Pero están levantando firmas para quitarnos, para dejarnos fuera. Entonces fue como se unió a la causa. ¿Sabes? Pareciera algo tan sencillo, no, necesario cuando nos unimos, cuando los creyentes se unen para trabajar en equipo. Yo creo que grandes cosas pueden pasar. Yo veo aquí también un trabajo en equipo, porque el Señor no tan solo los multiplica y pone una fuente de peces y de panes y de vengan y agarren, ¿verdad? Que hubiera sido tan simple para el Señor quizás hacerlo. El Señor les hizo trabajar en equipo. El Señor les dijo, miren, agrúpenlos entre grupos de 40 y de 50. Aquí está en el versículo 40, dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Yo me pongo a pensar, usted imagine 5,000 personas hambrientas que les dicen, ya está la comida, está el chef que hoy les va a preparar, pero fórmense acá, tú, 48, 51, no, tú ya no cabes, grupos de 50 nada más. Usted imagina cuántos grupos tendría que haber organizado, cuántas veces cabe 50 entre 5,000. 100 grupos. A ver, un grupo, a ver, Felipe, ¿ya tienes tu grupo? Sí, aquí tengo mi... ¿Cuántas veces cabe 100 entre 12? Ajá. Como 8, ¿no? Más o menos, ¿no? Los contadores estaban en 1000. Entonces diría, a ver, Felipe, tus 8 grupos ¿de cuántos? ¿De 100? ¿Ya los tienes? Sí, ya los tengo. Tú, Santiago, tú, Felipe, tú, Pedro, sí. ¿Ya están listos? Sí. Señor, ya estamos listos. Acomodados en la hierba y todos así por 50 en 50. Y el niño ahí checando mis panes, ¿no? A ver, me van a dar vagina de haber dicho, ¿no? Pero no, ahí estaba. Y checando todo, y de pronto el Señor empieza la multiplicación.
Y yo no sé si el niño llevaba una bolsita, ¿no? Pero algunos dicen, ¿verdad? Alguna vez lo escuché a mi pastor decir, que a la hora de que sacaba, ¿cuántos panes? 5. Sacaba el primer pan y se multiplicaban aquí. ¿Cuántos grupos eran? 100 grupos de 150, ok, 150. ¿Cuántos grupos? 150. ¿Cuántos tienes allá? Tengo 10, ok, 10. Acaba y se multiplicaban. Dale tu charola, ¿no? Otra para tu charola. ¿Qué significa esto? Trabajo en equipo. ¿Y el Señor hubiera podido hacerlo más sencillo? ¿Saben? Implica un trabajo en equipo. Sí, está bien que tu talento lo aportas y compartes de ti para hablarle a una persona, pero tu talento también es un bien colectivo. Tu talento también está puesto para servir a los demás. En otras palabras, Dios no quiere llaneros solitarios, ¿no? Porque aún el llanero solitario tenía a su quimosano, ¿no? Dios quiere que seamos equipo. Dios quiere que trabajemos en equipo. Así que cuando arma la organización de grupos de 50, yo veo organizaciones de iglesias ahí. Yo veo grupos de iglesia. ¿Qué habrán tenido en semejanza para armar un grupo? ¿Qué habrán tenido en semejanza? Pues a lo mejor la edad, a lo mejor el barrio, a lo mejor el nivel social, a lo mejor cómo se va uno asociando con otras personas. Pero también eso lo veo en grupos, ¿saben? Pero también veo a los discípulos organizando a 5,000 personas. ¿Saben que organizarlo no es tan fácil? ¿Quién aquí es? Bueno, yo sé que hay maestras aquí. ¿Cuántas son maestras de escuela primaria? Sí, están una directora aquí por si no lo sabían, ¿verdad? ¿Y qué tan difícil es organizar para el homenaje? A ver, niño, fórmate, no te salgas de la formación, ¿verdad? Y siempre sale el niño que sale por atrás y le pega con la mochila al otro y se ama, ¿no? Yo creo que los discípulos trabajaron también en esto. ¿De qué estamos hablando? Que principia todo por una necesidad. Hay una necesidad en lo colectivo. ¿Y cuál es esa necesidad? Que tienen hambre. Y es hambre que necesita ser saciada. Y el único que puede multiplicar ese alimento es Cristo Jesús. Pero quien provee los talentos, los dones, es este grupo de discípulos. Hay héroes anónimos que dan todo para el Señor, ¿verdad? Que lo dan sin reservas. Era todo lo que tenía, era todo lo que el niño podía dar, era todo lo que a él le dieron. Y ese día lo habían dado para que él se alimentara. Él corrió el riesgo de que no hubiera multiplicación y que se quedara sin comida, sin desayuno o sin cena. Pero él lo dio completo, porque yo creo que él vio en manos de quién estaba poniendo eso que él tenía. Y yo creo que la iglesia, hermano, es un tipo de este niño, de este muchacho. Que muchas de las iglesias ni siquiera son a lo mejor reconocidas, como este joven. Allá en el otro evangelio aparecía por lo menos un muchacho. Aquí en este evangelio ni siquiera es mencionado. Quizás tu nombre nunca sea mencionado aquí, pero en el reino de los cielos Cristo Jesús sí sabe de dónde proviene esta materia prima. Y sabes de dónde proviene esta energía. Y esta mañana yo quiero terminar mi mensaje sencillo diciéndote que el mundo necesita gente que pueda dar todo para rescatarlo. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero hacer una reflexión de lo que esta mañana hemos aprendido. Yo sé que yo me considero un pastor que siempre me gusta hablar del Espíritu Santo, me apasiona el Espíritu Santo. Pero yo creo que también necesitamos este tipo de enseñanza. ¿Qué quiero resumir en esta mañana? ¿Qué aprendimos esta mañana? A ver, ¿quién me dice que aprendió esta mañana y se lleva en su corazón esta mañana a su casa? Algo te tienes que haber llevado, por lo menos un pez, ¿no? O por lo menos un panecito. ¿Sí? Sí, hermana Dorita. A compartir del Señor. ¿Verdad? A compartir del Señor. Yo imagino que esos que ese día se saciaron, se fueron a su casa y le contaron a los suyos. ¿Sabes qué pasó?
vimos al Mesías, vimos al Cristo. ¿Y sabes qué hizo? Nos dio de comer a todos. Oh, sí, un niño llevaba unos panes y unos peces y los multiplicó. ¿Cómo que los multiplicó? Eso no puede ser. Es materia orgánica multiplicada, son células, son no sé qué elementos, ¿verdad? ¿Cuántos ingredientes tiene el pan? Pero los multiplicó. Que así tu vida bendiga a otras personas. Que así tu testimonio, lo que tú tienes, lo que tú eres, que bendiga a otras personas. Dime qué otra cosa esta mañana te lleva a tu corazón. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Todos los que trabajan en multinivel saben de lo que es la colaboración. Saben lo que tu resultado puede impactar al resultado de otros, ¿verdad? No estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Eso, pero bueno, sí, pero es gratuita, ¿no? El trabajo en equipo, hermanos. Y prediques la palabra de Dios. Esta mañana, por la fe en el Señor, tú eres como esos discípulos que se llevan la encomienda de tratar con la multitud, de acomodarlos y de trasladar el alimento que Cristo Jesús te va a dar, de ser el vehículo de ese alimento espiritual para la vida de miles de personas. Que tú seas el vehículo que transporta la verdad. Léeles la Biblia, llénate de fe, compárteles del amor de Dios, que sean llenos del conocimiento de Dios. Cuando uno tiene conocimiento de Dios, ¿sabes? Estás tomando acciones para que no caiga esa persona. ¿De qué te digo esto? Cuando una persona no tiene arraigo y conocimiento de Dios, esa persona va a estar nada más por encimita. Lo más importante es que conozcan de Dios, porque el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que esta mañana, ¿cuántos panes y peces te quieres llevar para alimentar a tus 50 o 100? Toma de ellos. Te invito a que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, algo en este héroe hiciste. Hoy vimos lo que hizo este joven, este muchacho, como dice la Escritura, con estos pocos peces y panecillos. Tú, Señor, desafiaste las leyes naturales. Desafiaste las leyes naturales, Señor, y los multiplicaste. Pudiste saciar a una multitud. Señor, esta hora, ahora es cuando nosotros venimos a ti. Y venimos a ti trayéndote lo que nosotros somos y tenemos, para que tú lo multipliques, para que tú lo multipliques y sirva de alimento a las multitudes. Señor, esta mañana en el nombre de Jesús, yo pongo tu palabra en el corazón de mis hermanos, para que sean usados para compartir tu glorioso evangelio. Señor, para que aún a moribundos vayan y le pongan las manos y tú, Padre, los rescates y los sanes. Padre, para que aún sobre los enfermos pongan sus manos y ellos reciban sanidad. Para que pongan sus manos sobre personas posesionadas o endemoniadas y ellos sean libres, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, traemos a ti esos panes y esos peces que somos nosotros, para que tú nos multipliques, Padre. En el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, para aprender a trabajar en equipo. Padre, sabemos que nuestro equipo es nuestra familia y queremos aprender a agruparlos para estar delante de ti esperando el milagro. Queremos agruparnos para estar delante de ti y que venga tu preciosa unción.
Oh precioso Dios. Oh precioso Dios. Ahora yo te pido que ores por quien está junto a ti. Dile, yo oro en esta hora por quien está junto a mí para bendecirlo.